Vamos a hacer el penúltimo capítulo del curso. Y este corresponde a lo que es patología infantil. ¿Sí? Pero no es de toda la edad que corresponde al niño. Recuerden que el niño corresponde desde que nacen hasta los 14 o 15 años, ¿no es cierto? Lo que vamos a tratar mayormente es sobre la patología infantil, la patología de los primeros años de vida, desde el nacimiento. ¿Sí? Siempre tengan presente esto. No les paso lista, pero lo que me van a dar más tarde, eso me va a servir para poner la asistencia. En lo que respecta a patología infantil, vamos a tratar nosotros algunas alteraciones que llegan con el nacimiento, y la primera de ellas corresponde a la hidropesía fetal. ¿Okay? Luego hablaremos sobre enfermedades asociadas a prematuridad, ¿okay? Referente a los niños prematuros, especialmente en aquellos que tienen menos de 7 meses de concepción. ¿Okay? Luego tenemos lo que es la muerte súbita del lactante. ¿Okay? Este proceso de muerte súbita del lactante prácticamente llega el bebé a morir y no se conoce la causa. Muchas veces se hace la autopsia y tampoco se encuentra la causa de muerte. ¿Okay? Y hace aproximadamente un mes salió en las noticias, sobre todo de Estados Unidos, de que recién iban a indultar a una mamá que había sido enjuiciada por la muerte de su bebé. Después de 14 años de que ha transcurrido la muerte, recién la iban a indultar porque no encontraron o no han encontrado la causa de muerte. Es decir, no se le puede achacar a la mamá la muerte del bebé. ¿Okay? Entonces, imagínense todo ese tiempo sin poder tener libertad ni ejercer sus derechos específicamente, ¿no? Muerte súbita del lactante, así se denomina. Luego tenemos las infecciones perinatales. Alrededor del nacimiento, ¿no? Las infecciones que se presentan al nacer el niño especialmente. ¿Bien? Luego tenemos la fibrosis quística. La fibrosis quística que nosotros le hemos conocido mejor con este proceso de la pandemia, ¿no? En el cual un paciente muere por una fibrosis de los pulmones, pero cualquiera de nuestros órganos puede tener esa alteración, ¿no? Una fibrosis. Pero en el recién nacidos, en algunos de ellos se presenta por alguna alteración, sobre todo de tipo congénito o alteración cromosomal, lo que es la fibrosis quística. Pero figura así en términos generales, porque muchas veces no solamente es del pulmón, también puede estar asociado a alteraciones hepáticas, a alteraciones del páncreas, ¿no? A alteraciones del tubo intestinal. También pueden desarrollar este proceso, fibrosis quística. ¿Okay? Luego vamos a tener que los recién nacidos o niños de corta edad también padecen de tumores. Y vamos a mencionar algunos tumores benignos y tumores malignos, ¿no? Aunque muchas veces uno puede pensar que el niño no va a tener este proceso, pero sí tienen tumoraciones malignas, ¿okay? Que van a ser los conocidos blastomas, ¿no? Y se le va a llamar blastoma porque son tumores que derivan de las hojas blastodérmicas, de la etapa, ¿no?
embrionaria. ¿Okay? Entonces vamos a mencionar sobre todo 3 de esas alteraciones, ¿okay? Que se consideran tumores malignos. Y vamos a terminar con lo que son las enfermedades selectivas de la infancia, ¿no? Recordemos que probablemente todos, si no es la mayoría, todos hemos sido vacunados por enfermedades eruptivas de la infancia, ¿no es cierto? ¿Okay? Incluso existía la vacunación contra la poliomielitis, ¿okay? Y también las vacunaciones contra la viruela. Hoy en día se considera erradicada esa enfermedad, pero recordemos que es un virus el que produce la viruela y los virus pueden mutar, y cuando cambian o mutan probablemente se vuelvan más patógenos. Y si ustedes recuerdan la última pandemia, había la noticia de que otra vez iba a presentar la viruela, ¿no? Como es un virus el que lo produce, también, ¿no? La prensa sensacionalista, ¿no? Siempre publicó lo que es la aparición nuevamente de la viruela. Menos mal que no fue cierto, ¿no? Pero no se olviden, como les repito, el virus siempre muta, ¿okay? Siempre está en constante mutación y de repente puede surgir en alguna oportunidad otra vez este virus, y cada vez que lo hace con mayor virulencia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas enfermedades del recién nacido. ¿Qué viene a ser la hidropesía fetal? Hidros es agua, ¿no es cierto? Y en realidad esto está en relación con la acumulación de líquido intersticial en el feto durante el crecimiento intrauterino. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad va a ser variable. En muchos casos puede la cantidad de líquido estar en todo el organismo y en otros va a estar localizado en diferentes zonas del organismo del recién nacido, ¿sí? Y eso tiene diferentes causas. Entre ellas hay causas no inmunológicas, es decir, que no tienen lo que es el conocimiento de antígenos anticuerpos, ¿sí? Sino que van a estar en relación con algunas anomalías cromosómicas, ¿sí? Va a depender mucho si es que esa alteración o si esa anomalía está directamente relacionada con la madre o con el padre. También vamos a tener trastornos cardiovasculares que provocan que los líquidos, sobre todo el plasma, se acumulen en diferentes zonas de nuestro organismo. Una causa que también debe llamar la atención es la anemia fetal. Recuerden que la madre, cuando es gestante, debe tener control los primeros 3 meses, ¿no? El primer trimestre de embarazo siempre es su control. Y en ese control se realizan algunas pruebas sanguíneas, sobre todo para ver el nivel de hemoglobina que tiene o la cantidad de hematocrito que nos va a indicar si está anémica o no. Por naturaleza siempre la mamá va a tener alguna baja en la hemoglobina, porque como ustedes habrán escuchado alguna vez, el bebé cuando está en el vientre materno es un parásito, ¿no? Porque todo lo recibe ya elaborado para poder subsistir. Entonces, entre ellos, la hemoglobina pasa en buena cantidad hacia el feto, hacia el bebé. Y muchas veces la hemoglobina en la mamá va a disminuir. Entonces, constantemente tienen que estar midiéndole la hemoglobina para evitar que entre en una anemia. Y de esa manera también evitan que el niño tenga este proceso de anemia, ¿no? Por eso la anemia fetal puede causar
esta hidropesía. También se produce cuando hay gestación gemelar, ¿no? Cuando todo está normal, los gemelos pueden nacer sin ninguna variación. Pero en algunos casos, uno de ellos puede tener esta alteración, ¿no? Uno puede nacer normal y el otro tener esta alteración que puede ser fatal también para el bebé, ¿okay? Una hidropesía fetal. También es causada por algunas infecciones, ¿no? Infecciones que van a conllevar a un acúmulo de líquidos a nivel del intersticio de los tejidos del recién nacido, ¿no? Recuerden que hay desbalances hidroelectrolíticos cuando la persona tiene procesos infecciosos. Los tumores también, ¿no? Si es un tumor renal en un recién nacido, puede llevar a una alteración de este tipo, acúmulo de líquido con mucha frecuencia. Y algunas malformaciones congénitas también, ¿no? Entonces, son causas no inmunológicas en esta hidropesía fetal. Pero también podemos tener las causas inmunológicas. Entre ellas, la incompatibilidad RH, ¿no? El factor RH. ¿Cuál es de peligro? ¿El tener el RH o no tenerlo? Lógico que el peligro no es para, puede ser para la mamá, pero no para el bebé, si es que es RH negativo, cuando no tiene el RH, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se le llama incompatibilidad RH? Porque el bebé que nace con RH negativo va a hacer que la madre crea anticuerpos hacia el nuevo embarazo. Entonces ya no va a poder procrear. A partir de ese bebé ya no va a poder tener otros, porque si sale gestando, el nuevo bebé se muere. ¿Okay? Por eso es la incompatibilidad RH. ¿Okay? Y a propósito de este caso, no sé si el domingo o el día lunes salió en un diario de la capital, en Expreso, algo acerca del RH negativo, ¿no? Un artículo medio esotérico, porque indicaba en el título de esa naturaleza que los que tenían RH negativo, que es un pequeño grupo de personas en todo el mundo, tenían ascendencia de otros planetas, eran alienígenas, ¿no? Y se les mencionó de esa forma, incluso menciona de que hay estudios que realizan que determinado grupo de personas que no tienen ese factor RH sobreviven en una determinada localidad de nuestro mundo, ¿no? Y que tienen una inteligencia bastante desarrollada. ¿Okay? Entonces, es algo que se debe estudiar bastante, ¿no? Sobre todo con los que tienen RH negativo. ¿Okay? Podrá ser cierto, de repente no, pero mueve siempre a la curiosidad, ¿okay? Sobre todo de los que son genetistas y tienen que convalidar ciertas alteraciones que se presentan en nuestro organismo. Lo más conocido es la incompatibilidad AB-O o de los grupos sanguíneos. Ahí falta el grupo AB, ¿no? A, B, AB y O. Pero esas incompatibilidades son raras, ¿no? Recuerden que casi siempre el grupo O 0 es el grupo universal.
Y si alguien de cualquiera de estos dos grupos, AB o AB juntos, necesita sangre, se le puede aplicar el grupo O, porque no lo va a rechazar. ¿Okay? Pero el del grupo O no puede recibir sangre del grupo A, ni del B, ni del AB. Siempre tiene que recibir del O, porque lo rechaza inmediatamente, o puede haber reacciones transfuncionales en ese proceso, ¿no? Entonces también en hematología van a ver ustedes todos esos cambios que pueden existir en cuanto a incompatibilidad de los grupos sanguíneos. ¿Okay? Luego tenemos la eritroblastosis fetal. ¿Qué sucede cuando hay una anemia? ¿No es cierto? Y se le llama eritroblastosis porque no va a haber desarrollo de los hematíes hacia hematíes anucleados. Se quedan en una fase determinada, ¿no? ¿Okay? Recuerden que hay tejido hematopoyético aparte de la médula ósea, que se presenta por lo general en el hígado, es donde más conocemos que puede haber producción de estas células hematopoyéticas, ¿no? Y al inicio se observa que el hígado tiene una gran cantidad de células sanguíneas en su parénquima. ¿Okay? Entonces, el hígado también contribuye a lo que es el desarrollo de las series, sobre todo de la serie roja en nuestro organismo. ¿Okay? Acá menciona que también el tejido adiposo, pero con seguridad no tengo esa información. ¿Okay? Lo otro es de que hay hematíes inmaduros circulantes, por eso se llama eritroblastosis, ¿no? Y esos hematíes inmaduros son los reticulocitos. Recuerden que los hematíes, cuando nacen o cuando recién se originan, tienen núcleo, ¿no es cierto? Solo cuando salen a sangre periférica ya salen sin núcleo, por eso son células anucleadas. Pero ¿qué va a pasar con ese núcleo? Conforme va a ir madurando el eritroblasto, ¿no? Vamos a tener que el núcleo se va a ir perdiendo. Por eso los reticulocitos, ¿qué vienen a hacer? Los reticulocitos son algunos hematíes que están próximos a formar el hematíe que conocemos, el hematíe adulto, pero cuyo núcleo está fragmentado y se distribuye en la parte media del hematíe como si fuese una red, y por eso se llama así, reticulocito, porque la red de cromatina todavía está presente. ¿Okay? Cuando ya se convierte en un hematíe adulto, ya no hay núcleo, pero los reticulocitos permanecen en nuestra sangre periférica, aunque en muy baja cantidad, siempre. ¿Okay? Y es un índice de que podemos tener todavía producción de eritrocitos en nuestro organismo. ¿Okay? Entonces, la eritroblastosis fetal. Y acá tienen la imagen característica en sus textos de lo que es la hidropesía fetal, o llamado también hidroxetalis. ¿Okay? Acá puede abarcar todo el organismo, ¿no? Con un abdomen prominente en el recién nacido, y puede presentarse también en forma localizada, ¿no? Por ejemplo, en este bebé, un hidrofetalis a nivel del cuello, ¿no? Como si estuviese con una chalina alrededor del cuello. ¿Okay? Entonces puede ser localizado, puede ser generalizado. ¿Okay? Y luego tenemos también 3 enfermedades o 3 alteraciones que se asocian con prematuridad. Hoy hemos visto una de ellas en la microscopía, ¿no es cierto? Que es esta, ¿no? La primera de ellas, que está incluida dentro del síndrome de distrés respiratorio. ¿Okay? Síndrome de distrés respiratorio.
cuando estén ustedes en patología 2, precisamente van a llevar el primer capítulo, que es de aparato respiratorio. Entonces van a hacer el curso de acuerdo a diferentes sistemas y aparatos. El primero es el aparato respiratorio. Entonces van a ver ahí la primera alteración, que se conoce con el nombre de EPOC, que se traduce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y van a encontrar ustedes que son 3 a 4 entidades que se presentan con mucha frecuencia en los adultos, ¿no? Y entre ellas van a tener ustedes que recordar lo que es el asma. El asma es una de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Sí? También van a tener ustedes lo que es el enfisema pulmonar. El enfisema que desarrolla muchas veces se consideran dilataciones de las estructuras alveolares, ¿no? Que se van a conocer con el nombre de bulas, que viene a ser la representación a las ampollas que se forman a veces en la piel, ¿no? A nivel pulmonar se le llama bulas enfisematosas, es el enfisema pulmonar. También está dentro de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Pero en recién nacidos vamos a tener esto. ¿Por qué el EPOC? ¿Por qué enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Porque provoca esto también. Provoca cuadros de distrés respiratorio. ¿Sí? Que si no se corrige, evolucionan hacia una insuficiencia respiratoria que puede ser fatal para quien lo padece, ¿no? Y en este caso de los niños, de los bebés, sobre todo prematuros, que tienen menos de 7 meses de gestación, ¿no? Está representado por lo que han visto ahora en práctica, la enfermedad por membrana hialina. Enfermedad por membrana hialina, ¿no? Por eso se indica que se presenta en neonatos menores de 28 semanas de gestación. En los 7 mesinos, ellos ya pasan la barrera. Pueden nacer con un cuidado bastante extremo, pueden desarrollarse normalmente, pero si tienen menos de 28 semanas es difícil. ¿Por qué presentan este cuadro? ¿No? Que es la enfermedad por membrana hialina, que es un déficit del surfactante pulmonar, ¿no? Y puede provocar atelectasia. ¿Qué es atelectasia? Dilatación de los vasos. En este caso está referido al pulmón, y la atelectasia se debe a la disminución de uno de los lóbulos pulmonares muchas veces, ¿no? No va a cumplir su función esa parte del lóbulo pulmonar, ¿no? Puede haber cuadros de acidosis respiratoria. Recuerden siempre, cada vez que hay acidosis respiratoria va a haber una alcalosis digestiva. Siempre son opuestos. Y cuando hay una acidosis digestiva, aparece una alcalosis respiratoria. Casi siempre es así. Y en algunos casos van asociados, ¿no? También van a tener la hipoxemia. Eso sí conocen qué es. Hipoxemia. Disminución de la oxigenación, pero que llega a través de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces va a haber déficit en lo que es la barrera de intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos. Y eso lo comprendemos porque ahora hemos visto que los alvéolos están totalmente recubiertos por la membrana hialina, no se puede realizar ese proceso. Entonces, bajo ese concepto va a haber una hipoxemia, ¿no? Déficit de oxigenación, ¿no? Que
impide que la sangre lleve el oxígeno hacia los pulmones. También hay una vasoconstricción. ¿Okay? Recuerdan que los procesos inflamatorios siempre se inician con una vasoconstricción que es pasajera. Y después viene el proceso opuesto, que es la vasodilatación. No, en estos casos la vasoconstricción es más duradera. Y con esa vasoconstricción hay menos perfusión de sangre hacia los alvéolos. ¿Sí? Y de hecho hay daño endotelial y del epitelio. ¿Sí? Daño endotelial porque se dañan el endotelio vascular y se va a dañar también las células de los alvéolos, los neumocitos. ¿Sí? Bien, entonces esto es por un déficit del surfactante pulmonar ocasionado por todas esas alteraciones. Pero la membrana hialina, ¿qué es? Ustedes la han visto de un color rosado, ¿no es cierto? Casi siempre todo lo que es rosado tiene una buena cantidad de proteínas en su estructura. Pero esas proteínas de la membrana hialina se pueden colorear con PAS, que es el ácido periódico de Schiff, que va a darle coloración a esa membrana hialina. Lo tiñe de celeste o morado muchas veces, ¿no? Una coloración violácea, que es lo que corresponde al PAS. Y ahí se le denomina PAS positivo. Es igual como el PAS se utiliza para la coloración del moco, de la sustancia mucoide o de las glándulas, la secreción glandular, que ahí es PAS positivo también. ¿Sí? Bien, esa membrana hialina está en los tabiques alveolares y también va a estar en las paredes de los bronquiolos. ¿Cierto? ¿Lo hemos visto bien hoy día o no? Otra alteración que puede presentarse en niños prematuros es la enterocolitis necrosante o necrotizante. ¿Okay? Esto se presenta en 1 de cada 10 nacidos vivos, pero con un peso menor a 1500 gramos, un peso menor a 1,5 kg, ¿no? Puede el niño tener su desarrollo durante los 7, 8 o 9 meses, pero nace con un peso mínimo, ¿no? Bastante restringido, que está oscilando en 1,5 kg. ¿Cuánto debe pesar un niño al nacer? ¿Cuál es el peso ideal? Si le digo que esto es la mitad, 3. claro, 3 kilos aproximadamente. Transcurridos los 9 meses, al momento de nacer, 3 kilos. Algunos nacen con algo más, 3,200, 3,5, y algunos con algo menos, ¿no? 2,500, 2,800, pero está dentro del rango. ¿Sí? ¿Por qué se produce esta enterocolitis necrosante o necrotizante? Porque hay una isquemia intestinal por baja perfusión sanguínea, ¿no? Que se generaliza a nivel de los intestinos, ¿okay? Sobre todo a nivel del líneon terminal, el ciego y el colon derecho. Son las estructuras que por esta alteración se necrosan con mayor facilidad. ¿Okay? A la macroscopía, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar una distensión de las asas intestinales, ¿no? Mayor cantidad de aire en el interior de ellos, que se conoce con el nombre de neumatosis. Neumo es aire, ¿no? Entonces se dilatan por una mayor cantidad de gases a nivel del intestino. ¿Okay? Y también puede haber congestión, y como hay necrosis, se desarrolla gangrena. Una necrosis, ¿no? Por déficit de irrigación u obstrucción, en este caso también. ¿Qué vamos a encontrar a la microscopía?
como hay gangrena, podemos tener necrosis de coagulación de la pared intestinal, ¿no? Pero podemos encontrar también la reacción del tejido mediante la formación de tejido de granulación. Y si en A o B razones logra evolucionar, se va a formar fibrosis en esa asa intestinal, ¿no? Siempre y cuando evolucione favorablemente. Si no, va a morir irremediablemente el niño, ¿okay? Entonces, esto es lo que va asociado a la neumatosis, es decir, aire abundante en el interior de las asas intestinales. Bien, eso en relación a la enterocolitis necrotizante o necrosante. También hay este cuadro que se conoce como hemorragia intraventricular cerebral. Puede producirse hemorragia en los ventrículos cerebrales de un niño, ¿okay? Sobre todo en aquellos ventrículos designados como laterales, y va a ocasionar, como se llena de sangre, ocasiona una compresión del parénquima adyacente con la necrosis cerebral correspondiente, ¿no? Entonces, también es fatal este proceso, ¿no? Ahora, ¿por qué se origina? Probablemente se indica que es por una disminución de la perfusión o del riego sanguíneo, ¿no? Y vamos a tener necrosis sobre todo de los vasos del endotelio vascular, ¿no? Que produce una ruptura de la pared capilar. Entonces va a haber hemorragia, ¿no? Si se rompe la pared de los vasos, va a tener hemorragia, y esa hemorragia causa también isquemia, porque hay pérdida de sangre, ¿no es cierto? Acá tienen lo que han visto ahora en la práctica, la clásica enfermedad por membrana hialina. Recuerden que son niños prematuros, no podemos determinar bien el tejido pulmonar. Hoy día hemos tenido dificultades para verlo, ¿no es cierto? Y lo hemos deducido a veces por las estructuras bronquiales o bronquiolares que se observan. Pero aquí hay un gran infiltrado inflamatorio cada vez que hay este proceso. El organismo trata de defenderse y lo hace mediante la presencia de inflamación. Y estos son los alvéolos, ¿no? Que están prácticamente en su parte interna recubiertos por esa membrana hialina, ¿no? Membrana hialina, ¿eh? ¿De acuerdo? Y recuerdan también qué células forman lo que es el surfactante, ¿no es cierto? Lo recordamos hoy día en la práctica. El neumocito tipo 2 y las células de Clara. No se olviden, estas dos células son los responsables de crear el surfactante. Y acá tienen lo que es la enterocolitis necrotizante o necrosante, ¿no? Necrosis en toda la extensión del intestino. Y en esta vista, observen cómo las asas intestinales se llenan de aire. Se ve transparente la pared, ¿no? Están llenos de aire, que es lo que se conoce como la clásica neumatosis intestinal. Bien, y acá llegamos a lo que es el cuadro de muerte súbita del lactante, ¿okay? Que es el caso de la mamá de Estados Unidos que habíamos mencionado, de que recién después de varios años van a declararla inocente, ¿no? Pero ya pasaron muchos años, ¿okay? Por eso es que se señala que la muerte súbita del lactante es de causa desconocida, ¿no? Y de hecho, el lactante siempre es menor de 1 año de edad, ¿okay?
Inclusive, si uno realiza la autopsia de esos recién nacidos, no encuentra uno la causa aparente de la muerte. Podemos encontrar de primera instancia una cianosis, que es por falta de respiración del recién nacido. Y podemos encontrar también alteraciones a nivel del aparato respiratorio, ¿no? Pero eso no significa que encontremos la causa de esta muerte, ¿okay? Muchos postulan de que eso puede deberse a un retraso en el desarrollo de los reflejos de despertar y de los centros cardiorrespiratorios. Recuerden que nosotros, cuando despertamos, básicamente es un acto reflejo. A veces nos sobresaltamos durante la noche, ¿no? Nos despertamos por A o B razones o por lo que soñamos, ¿no? Y ese es un acto reflejo, ¿okay? Si nos da pesadilla, peor, a veces no nos despertamos, seguimos con todo el trance de la pesadilla, ¿no? Y también puede ser una alteración en lo que es el desarrollo de los centros cardiorrespiratorios, ¿no? Nosotros todos tenemos el centro cardiorrespiratorio a nivel cerebral especialmente, ¿no? Entonces puede estar bloqueado por A o B razones y eso no nos va a dejar despertar, ¿okay? Nos da el sueño profundo, como se dice, ¿okay? Pero en los bebés el factor de riesgo siempre es el dormir boca abajo. Por eso ustedes habrán visto de que a muchas mamás, cuando recién tienen a su bebé, le aconsejan de que la cabecita nunca debe estar en contacto con la almohada, así de frente, sino poner la cabeza siempre de costado. Y la explicación es para que pueda respirar bien a través de las fosas nasales. Porque si lo pone totalmente la cara pegada a la almohada, no va a poder respirar. Puede ser eso también una causa de muerte súbita del lactante. Entonces siempre hay que tener en cuenta esos consejos, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en cuanto a la morfología al hacer una autopsia en estos recién nacidos que mueren así sin causa aparente? Como hay falta de oxigenación, definitivamente podemos encontrar cianosis a diferentes niveles, pero pueden haber petequias. ¿Se acuerdan de lo que es petequias? Son las hemorragias puntiformes, ¿no es cierto? Y eso por lo general se encuentra a nivel de la piel o también a nivel en la superficie de algunos órganos de nuestra anatomía, ¿no? Petequias. Puede haber congestión y edema pulmonar, por supuesto, ¿no? La falta de respiración va a provocar una congestión, ¿no? Puede haber edema, sí, también, ¿sí? Y hay hipoplasia del núcleo arcuato. ¿Dónde se encuentra el núcleo arcuato? Ustedes acaban de llevar neuro. ¿Dónde está el núcleo arcuato? A revisar otra vez neuroanatomía, ¿no? Va a estar disminuido prácticamente en cuanto al tamaño, ¿no? Y eso puede ser causa también para la obstrucción respiratoria que va a suceder en estos neonatos, ¿okay? En muchos casos se puede encontrar la afección viral y el virus que afecta a los recién nacidos es de este tipo, el virus sincicial respiratorio, que va a provocar una bronquiolitis en el lactante.
no se le llama bronquitis, sino se le va a llamar bronquiolitis porque afecta a los bronquiolos directamente. ¿Okay? Entonces, ¿puede ser causa de una muerte súbita? Sí, como causa infecciosa. Bronquiolitis del lactante. ¿De acuerdo? Quienes posteriormente sigan pediatría van a conocer mejor estos cuadros. Y si escogen neonatología, que es una rama especial de la pediatría, con mayor razón, ¿no? Siempre van a tener que ver y evaluar el nacimiento de los recién nacidos, porque está en su campo, los neonatólogos. ¿Sí? Y luego llegamos a un proceso bastante importante que son las infecciones perinatales. Infecciones que se producen alrededor del nacimiento, ¿no? O por la zona donde va a discurrir el nacimiento del nuevo ser. Por eso es que se señala que puede haber infecciones adquiridas por vía transcervical. Eso en un parto normal, ¿no es cierto? ¿Okay? El parto normal se da por vía transcervical o por vía vaginal, pero si es por cesárea, se evita prácticamente estas infecciones, ¿no? Por cesárea puede haber otro tipo de infecciones, pero ya no la del tracto cérvico-vaginal. ¿Okay? Entonces podemos tener infecciones bacterianas y también algunas infecciones virales. Y se asocia con mucha frecuencia a onfalitis, o llamada también funicitis. ¿Qué es la onfalitis? Esto está relacionado con la placenta. Inflamación del cordón umbilical. Puede ocurrir inflamación del cordón umbilical, como también la corioamnionitis, ¿no? Las vellosidades coriales son las que cubren a la placenta, entonces se pueden infectar también, ¿no? Entonces eso pasa directamente hacia el recién nacido. ¿Bien? Puede haber infecciones adquiridas por vía transplacentaria también, ¿no? Infecciones que puede tener la mamá y que cuando está embarazada lo puede pasar al nuevo ser. ¿Okay? Y entre ellas tenemos algunas parasitosis, por ejemplo la toxoplasmosis se puede transmitir hacia el bebé. ¿Okay? También los virus, el virus de la hepatitis B, del HIV, también se transmiten, ¿no? Bacterianas como la listeriosis o la listeria, y también por el treponema pallidum. La sífilis también se transmite por esa vía. Y nos hemos olvidado, perdón, nos hemos olvidado de notar ahí la tuberculosis entre las bacterianas. ¿Recuerdan la bebé de 3 meses y medio de edad que murió con una tuberculosis miliar? Bien, eso fue transmitida por vía transplacentaria. El origen fue de la mamá, ¿sí? Que transmitió esa enfermedad a su bebé. No se olviden, la tuberculosis también. Bien, algunos bebés nacen con esta alteración que es la fibrosis quística. Y nacen así porque
tiene un carácter autosómico recesivo. ¿Okay? El gen puede estar en alguno de los dos padres, ¿no? Del papá o la mamá. Transmite el gen de esta enfermedad a su bebé. ¿Okay? Por lo general son mutaciones del gen que tiene este nombre, regulador transmembrana de la fibrosis quística, CFTR, regulador transmembrana de la fibrosis quística. Se heredan prácticamente, son mutaciones que se van a presentar en ese gen, ¿no? Pero además este gen va a alterar el transporte de ion cloro, ¿no? Que está en relación con el aumento de sal en el sudor y la viscosidad en las secreciones mucosas. Las secreciones mucosas se van a poner más densas, ¿no? Y las secreciones van a ser mucho más viscosas, mayor densidad van a tener, ¿no? Por eso es que se ven más densas. ¿Sí? Entonces, este gen es el que va a producir esta alteración, el de la fibrosis quística. Y observen los órganos que se pueden alterar con esta fibrosis quística, ¿no? Puede alterarse el páncreas, el intestino, los pulmones. En estos tres, por tapones de moco, ¿no? Ya sea en la luz bronquial en los pulmones, en las glándulas a nivel intestinal y en los conductos del páncreas, tapones mucosos, que son difíciles a veces de poder liberar, y como están tapando los conductos, ¿qué es lo que va a producir? Una dilatación de esos conductos y se forman los quistes, y alrededor del quiste va a haber tejido fibroso como reparación. Entonces ahí tienen lo que es la fibrosis quística de cada uno de estos órganos. ¿Okay? En el hígado también, pero se da por tapones de bilis espesa en los conductos biliares. E igual, esa bilis espesa tapona los conductos y se producen quistes, ¿no? Por eso es que siempre se indica de que los quistes se van a presentar porque hay obstrucción de un conducto. Siempre. ¿Okay? Ese es el origen de todos los quistes en cualquier parte de nuestro organismo. ¿Okay? Que ustedes dirán, hay quistes en el ovario, y el ovario no tiene conductos. Entonces, ¿qué se dilata en el ovario si no hay conductos? Glándulas, ¿tiene glándulas el ovario? ¿Ah? ¿Va a tener glándulas? No. ¿Qué tiene el ovario? Los folículos. Entonces el folículo, cuando pierde el óvulo, muchas veces se puede llenar de líquido y también se vuelve quístico. Y en esa razón tienen ustedes la presencia de los quistes ováricos, ¿no? Que pueden ser únicos, que se dilatan grandemente y pueden ocupar todo el área del ovario y ser grandes, ¿no? Un solo quiste, ¿okay? O pueden ser múltiples, que se conoce con el nombre de poliquistosis ovárica, ¿no es cierto? Que tiene también una razón de presentarse en cierta forma de tipo genético. Se indica de que las pacientes o las personas, las damas que tienen antecedentes familiares de diabetes, si llegan a ser diabéticas, pueden desarrollar poliquistosis ovárica, ¿no? Múltiples quistes en uno o en los dos ovarios, que conllevan a esterilidad en la mujer. ¿Okay? No va a poder procrear por esa presencia de los quistes, sobre todo si se da en los dos ovarios, ¿no? Una poliquistosis ovárica bilateral. En el hígado también puede acompañarse este proceso de esteatosis hepática, que es la degeneración grasa del hígado, ¿no? Y además se puede presentar cirrosis,
¿eh? Por esta alteración. ¿Por qué razón? Por la fibrosis que se produce. ¿Qué viene a ser la cirrosis hepática? La cirrosis hepática es una fibrosis, ¿no? Entonces podemos tener cirrosis en ese órgano, ¿okay? En los varones, ¿no? Muchas veces que pueden tener esta alteración, cuando son jóvenes van a tener azoospermia y por consiguiente esterilidad. ¿Por qué azoospermia? ¿Qué viene a ser azoospermia? No hay espermatozoides, ¿okay? Ausencia de espermatozoides, y esa ausencia es porque no tiene en su desarrollo de genitales el conducto deferente, ¿okay? No hay conducto deferente en estos varones, por eso es que hay azoospermia y son estériles. ¿Se tiene la imagen, ¿no?, de un pulmón con una fibrosis quística bastante notoria, ¿no? Los tractos que son prácticamente intersticiales son más gruesos, ¿no? Los bronquios, sobre todo los secundarios, los que están en intrapulmonares, difíciles de poder identificar, ¿no? Se identifican acá algunas ramas, pero todo el parénquima va a estar fibrosado, ¿okay? E incluso vean la pared, la pleura, ¿no? La pleura visceral, bastante engrosada por la fibrosis, ¿okay? Ustedes han visto el pulmón, ¿no es cierto? La pleura se observa así en ese grosor. No, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, eso es por fibrosis. Y a la microscopía van a tener esta visualización, ¿no? Lo que va a incrementarse es el intersticio pulmonar en mayor o en menor grado, ¿no? Por ejemplo, todo esto es tejido fibroso, ¿okay? Y las formaciones alveolares van a verse reducidas, ¿no?, en cantidad y también en su luz, por la fibrosis abundante que existe en el parénquima o en el intersticio pulmonar. Digamos a lo que son los tumores. Habíamos mencionado de que los tumores en niños no deberían haber, pero sí se presentan. Pero también pueden ser benignos o malignos. Entre los benignos vamos a tener los hemangiomas. Nosotros hemos visto un hemangioma hoy día en la práctica, ¿no es cierto? Un hemangioma de tipo capilar. En los niños es frecuente que se presenten esos hemangiomas, pero muchas veces esos hemangiomas abarcan buena parte del área donde se desarrollan. Por ejemplo, en su texto de Robin tienen una foto en la cual se ve un niño que tiene hemangiomas en casi toda la extensión del muslo, ¿okay? Toda la extensión del muslo, un hemangioma, que a veces causa una ingrata impresión en la familia y tratan de que lo operen o que le corrijan con cirugía plástica. Pero no, los hemangiomas por lo general pueden involucionar, pueden desaparecer por sí solos, solo que hay que esperar un tiempo, ¿no? Entonces se puede, incluso en el texto publican la foto del hemangioma y después la foto del mismo niño sin la presencia de ese hemangioma, ¿no? Después de cuántos años, no recuerdo cuántos, pero todavía él seguía siendo niño, ¿okay? Pero aparte de capilares también los vasos linfáticos pueden dar tumores y se les llama linfangiomas. Pero en ellos los linfangiomas
pueden adoptar diámetros bastante considerables. Por eso se dice que son linfangiomas quísticos, ¿okay? Como si estuviesen dilatados esos vasos linfáticos, ¿okay? Y además podemos tener teratomas maduros, pero en los recién nacidos esos teratomas tienen una localización bastante notoria. Es en la región sacrocoxil, ¿no? Por debajo de la columna. Ahí se va a formar esos teratomas. Son maduros, o sea, bien definidos, tejido bien definido, que son de tipo benigno. Ahí solamente lo único que resta es hacer la cirugía correspondiente para evitar dañar estructuras internas, sobre todo a nivel de la última porción de la columna, ¿no? Pero además tenemos tumores malignos. Observen que todos los tumores malignos llevan el nombre de blastomas. Blastomas. ¿Por qué llevarán ese nombre? ¿Se acuerdan? Hojas blastodérmicas, ¿sí o no? Se presentan por lo general en lo que es en el periodo embrionario, las hojas blastodérmicas. ¿Qué hoja blastodérmica recuerdan? Endodermo, ectodermo, mesodermo y el neuroectodermo también, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, de cualquiera de esos tejidos puede crecer un tumor y es considerado maligno. Maligno, ¿por qué? Porque es tejido embrionario, tejido inmaduro. Siempre recuerden, los inmaduros son malignos, ¿no? ¿Okay? Entonces, en los tumores, con mayor razón. ¿Okay? El neuroblastoma sí es de tejido nervioso. El retinoblastoma es un tumor que crece en la retina, específicamente, ¿no? Y el nefroblastoma, que se conoce también con el nombre de tumor de Wilms, se presenta en el riñón. ¿Okay? Tumor de Wilms es el nefroblastoma. Tumores malignos, todos ellos. Si alguna vez ustedes en sus prácticas les toca ir al hospital de neoplásicas, al hospital del seguro, ya sea del seguro de Rebagliati o de el que esté en la avenida Grau, ¿no? El hospital Almenara, ¿no? Antes le llamaba el hospital Gay, pero no era por lo que se refiere, ¿no? Pero era Gay con I latina. ¿Por qué? Porque el nombre que lleva el hospital era Guillermo Almenara Irigoyen. Entonces, por eso algunos de los colegas que trabajaban ahí siempre lo molestaban de esa forma, ¿no? Ah, estás trabajando en el hospital gay, ¿no? Pero es el Almenara. Antes se conocía como el hospital obrero, del seguro obrero. Y el que está en el Rebagliati era el hospital del empleado. Entonces había esa distinción entre obreros y empleados. Después surgió, ya era uno solo, seguridad social para todos los trabajadores, sean obreros o empleados, ¿no? Se mejoró en esa forma, que no haya distinción entre los trabajadores. Incluso nosotros, o cuando ustedes lleguen a trabajar, van a pagar su seguro social. Y ese pago de seguro social les permite ser atendidos en cualquiera de los dos hospitales. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, estos son tumoraciones malignas, no se olviden, en los niños.
Y llegamos a lo que son las enfermedades eruptivas. ¿Okay? Supongo que todos han sido vacunados, ¿no? ¿Sí o no? Era el cuidado tradicional, sobre todo de la mamá, ¿no? Llevar la tarjeta de vacunación, tener al día al niño con sus vacunas, ¿no? ¿Por qué digo la mamá? Porque el papá casi nunca está en casa, ¿no? ¿Quién se preocupaba más? Siempre la mamá. ¿Okay? Entonces, por eso se le debe mucho a la mamá, ¿o no? ¿Okay? Entonces había vacuna contra el sarampión, contra la rubiola, contra la viruela, contra el herpes sí no había, ¿no? Incluso había la vacuna contra la polio, ¿no? Hoy en día hay vacunas hasta para el virus. ¿Cuál virus? El papiloma virus humano, ¿no? Que se aplica a las niñas, ¿no? Cuando llegan ya a su etapa adolescente, ya no son niñas prácticamente, pero que debe tener una buena cobertura, porque ya cuántos años que se aplique esa vacuna. Desde hace 5 o 6 años o más. Por teoría, ¿no? Se aplica la vacuna más o menos cuando tiene sus, ¿qué edad? 12 años, 13 años. Entonces supongamos que sea 12 años. Supongamos que de ahí a 6 o 10 años la tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino debe disminuir. Eso es lo que se postula en teoría, ¿no? Porque la vacuna debe protegerlo, sobre todo por el papiloma virus humano, que es el principal agente de desarrollo de cáncer de cuello uterino. Pero no se olviden que hay otros factores para el desarrollo de cáncer de cuello uterino, ¿no? No solamente el virus, también hay otros factores. Sobre todo, en mujeres casadas se considera la multiparidad. ¿Okay? Y en las damas que ya comienzan a tener relaciones, se indica que uno de los factores causantes de cáncer de cuello uterino también es el constante cambio de pareja, que entre comillas recibe otro nombre, ¿no es cierto?, en nuestro medio. ¿Okay? Por ejemplo, no sé si les conté a ustedes, pero en una oportunidad me llegó una biopsia de una joven de 18 años, 18, 19 años, ¿no? Me sorprendió por la edad. ¿Por qué? Porque le encontré un cáncer en la biopsia del cuello uterino, ¿no? Al llamarme la atención fui a donde el colega, el ginecólogo, ¿no? Justo al llegar a su consultorio, ¿no? Me sacó aparte de que estaba atendiendo a una joven, ¿no? Y que resulta que esa biopsia era de esa joven, ¿no? Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, sí, es muy probable, porque el cuello macroscópicamente también presenta esa lesión. Era un cáncer bastante avanzado. ¿Okay? Me dice, me dijo, ¿no?, textualmente, es una joven que se dedica, me dice, al meretricio, ¿no? Mi respuesta fue, bueno, ¿y cuántos años? Me dice, de casi 14 años, ¿no? Entonces, imagínense, 14 a 19 años, sumamente rápido para poder adquirir un cáncer,
¿no? Sobre todo que era infiltrante. No era in situ como el que hemos visto hoy día, sino infiltrante. Mal pronóstico para ellos, ¿no? Entonces, a veces esos antecedentes sirven mucho para justificarnos algunas apariciones de neoplasias malignas. Bien, volvamos al tema de las enfermedades eruptivas. En primer lugar tenemos el sarampión. El sarampión es un virus de tipo ARN, pero de una sola cadena, pero que tiene envoltura. Va a dar sintomatología de las vías respiratorias, ¿no?, superiores, y también con fiebre y exantema. ¿Qué es el exantema? ¿Qué vendría a ser el exantema? Se llama así exantema a la erupción cutánea, ¿no? A la erupción cutánea que se presenta en este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología del sarampión? Puede transmitirse en aerosoles y por las secreciones respiratorias, ¿no? ¿Cómo se transmite la tuberculosis? ¿De la misma forma o no? ¿Sí? También por el toser, ¿no? Y por las secreciones que elimina el sujeto tuberculoso, en este caso el esputo, ¿no? Cuando el sujeto tose, elimina unas gotitas, ¿no? Esas gotitas se le llaman comúnmente como las clásicas gotitas de Flügel, y se considera que ahí son el vehículo de diseminación en el caso de la tuberculosis del bacilo, y en el caso del sarampión también del virus, ¿no? Por eso es que se aconsejan. Acuérdense ustedes en la época de la pandemia, ¿no? Cuando recién se inició no exigían mascarillas, pero ¿qué nos decían? Si estornudas o toses, cúbrete la boca, ¿no?, con un pañuelo, o si no, característicamente con el brazo, ¿no?, para evitar la diseminación de este virus, ¿okay? Igual debería ser siempre, ¿no? Pero no es así. Nosotros tenemos una gran cantidad de sujetos tuberculosos que van expandiendo sus bacilos por toda la ciudad, ¿okay?, pero ni siquiera se cubren la boca, ¿no? Debería haber para esos pacientes las mascarillas en forma casi permanente hasta que sea negativizado su baciloscopía, ¿no? ¿Okay? Entonces las gotitas, cuando uno estornuda o tose, es lo que transmiten esto, ya sea el virus o el bacilo de la tuberculosis. ¿Cuál es la patogenia molecular? La infección se inicia siempre en las membranas mucosas de la nasofaringe y de los bronquios. Entonces da una infección respiratoria de las fosas nasales en inicios este sarampión. Solo que vamos a tener después la aparición del exantema, el brote, como lo denominan muchos, el brote de la lesión del sarampión, ¿no? Pero molecularmente el virus del sarampión tiene dos glucoproteínas de superficie que se denominan H y F, que participan de la adhesión del virus al epitelio respiratorio. Por eso es que va a estar en la vía respiratoria. Luego se disemina a los ganglios linfáticos, ¿no?
y por eso provoca a veces un incremento del tamaño de estos ganglios linfáticos, hay hiperplasia ganglionar. Y también se van a difundir en la sangre, ¿okay? Lo que conlleva a su generalización. ¿Okay? Ya, continúa. ¿Qué pasó? ¿Algo te ha caído mal? Sí, se está hinchando. Bien. Bien, entonces se va a generalizar el sarampión a la piel y a los tejidos linfoides, ¿no? Entonces, en la piel es el clásico exantema o la erupción cutánea, ¿no? Y ese exantema es por la acción de los linfocitos T sobre el endotelio vascular de los capilares que va a ser infectado por los virus. ¿Okay? Nosotros en el aspecto patológico, nosotros vamos a ver de que el virus produce necrosis del epitelio respiratorio y además presenta un infiltrado inflamatorio crónico o mononuclear. Vamos a tener vasculitis en los vasos pequeños de la piel, hay una hiperplasia linfoide en los ganglios, sobre todo del cuello y del mesenterio, y en los tejidos linfoides se pueden formar células gigantes. ¿Recuerdan ustedes las células gigantes de cuerpo extraño y de Langerhans? Pues en el sarampión hay otro tipo de células gigantes que se conocen las células gigantes de Warthin-Finkeldey, que según lo que se indica es patoneumónica del sarampión. Y algunos que han contado los núcleos que presenta esta célula gigante dice que tiene más de 100 núcleos en su estructura, ¿no? Recuerden que la célula gigante siempre es la unión de las células epitelioides o histocitos para poder contrarrestar la acción nociva, en este caso del virus, ¿no? Y observen, esta es una vista histopatológica, ¿no?, de un ganglio linfático en el cual se ve esta célula gigante, ¿no? Aunque no lo podemos apreciar bien, pero aquí hay otra vista. Todo esto es una sola célula, todo lo que está casi en toda la pantalla. Y observen la gran cantidad de núcleos. ¿Okay? Como son núcleos bastante abundantes, están en todo el citoplasma, ¿no? Entonces, célula gigante de Warthin-Finkeldey, patoneumónica para el diagnóstico de sarampión. Se encuentran en los ganglios linfáticos de preferencia. Luego tenemos la rubiola. También es una enfermedad eruptiva que se le conoce también con el nombre de sarampión alemán. ¿Okay? También es ARN con una sola cadena y también con cubierta, ¿no? Esta rubiola produce una enfermedad sistémica leve y autolimitada, pero produce también el exantema, pero se caracteriza porque el exantema no afecta a la cara. El sarampión sí afecta a la cara y todo el cuerpo. En el caso de la rubiola, no. La cara es la que menos se afecta, pero sí va desde el cuello hasta el resto del cuerpo. Por eso se caracteriza la rubiola. ¿Okay? Ahora, en la mujer embarazada puede ser destructivo para el feto. ¿Okay? ¿Por qué razón? Puede generar muerte fetal, puede generar un nacimiento prematuro del bebé o puede ocasionar anomalías congénitas en este nuevo ser. ¿Okay? Y entre esas anomalías congénitas van a tener ustedes la anacusia. El niño, una vez que se desarrolla, no va a poder escuchar, ¿no? No va a tener plenitud de audición. ¿Okay? También
puede presentar cataratas y glaucoma a nivel de los globos oculares. Puede presentar también anomalías cardíacas y a nivel cerebral un retraso mental bastante considerable. Bien, entonces, a pesar de que es parecido al sarampión, por eso se le llama sarampión alemán, ¿no? Es sumamente agresivo, sobre todo en las gestantes. Por eso es que las gestantes no deben estar cuando hay una enfermedad eruptiva en los infantes. Siempre hay que apartarlo, ¿no? Porque puede afectar al bebé. Y si se trata del sarampión, pues con todas, de la rubiola, con toda razón. El sarampión también causa algunas alteraciones en los recién nacidos, siempre y cuando la mamá está en contacto con un paciente que haya tenido sarampión. Y a veces no se puede librar porque la madre puede tener hijos mayores que estén con esa enfermedad eruptiva y va a tener que alejarse de esos niños, ¿no? O lo deja con los abuelos o con alguna tía, ¿no? Siempre y cuando las tías no estén gestando, tampoco, ¿no? Si no, se va a presentar diferentes anomalías en los recién nacidos. ¿Cuál es la etiología de esta enfermedad eruptiva? Por lo general va a infectar el epitelio respiratorio y se disemina, ¿no?, a la sangre y a los vasos linfáticos o a los ganglios linfáticos también. El exantema se debe a la respuesta inmunitaria contra la diseminación viral. En gestantes atraviesa la barrera placentaria, por eso es que da estas alteraciones, ¿no? Como todo virus puede atravesar la barrera placentaria. Recuerden que los virus no se ven ni con el microscopio óptico, ¿no? Con el electrónico sí, ¿no? Son sumamente pequeños y pueden atravesar la barrera placentaria. En cuanto a la patología, la rubiola genera un cuadro febril agudo, hay cuadros de rinorrea, conjuntivitis, linfadenopatía retroauricular, los ganglios que están por detrás de la oreja crecen, aumentan de tamaño, ¿no? Y hay exantema diseminado. Ese exantema se puede resolver en 3 días, dura menos que el sarampión, ¿eh? En el feto, antes de las 20 semanas de gestación, provoca lesiones cardíacas. Y entre esas lesiones cardíacas se ha demostrado que hay estenosis de la válvula pulmonar. Puede haber un conducto arterioso persistente, eso es lo que significa el CAP, conducto arterioso persistente. Puede haber una comunicación interventricular, ¿no? También puede haber hipoplasia de la arteria pulmonar, ¿eh? Y a nivel de los globos oculares puede haber cataratas, glaucoma y también anomalías de la retina, ¿eh? La anacusia es muy frecuente, ¿no? El hecho de no poder oír, ¿eh? Y la afección cerebral puede cursar con microcefalia, ¿eh? Y de hecho con retraso mental, ¿no? Entonces, en cierta forma es mucho más severa que el sarampión, ¿no? Da todas esas alteraciones en el recién nacido. Luego tenemos la viruela, que según la OMS ha sido erradicada desde 1980, ¿no? A veces no dices, ¿para qué te vas a ocupar de este tema si ya no hay? Pero siempre es bueno conocerlo, ¿no? También es producida por un virus, el virus de la viruela, que es de la familia de los Poxviridae, ¿okay? Y hay que recordar siempre a Jenner, ¿no? A Jenner, porque en 1796 descubrió la vacuna antivariólica contra la viruela. Por eso se le llama a la vacuna de Edward Jenner,
¿no? A la vacuna antivariólica, ¿okay? Y resultó con buenos efectos, porque se erradicó a la viruela y hasta la fecha no reaparece, ¿no? Pero siempre hay que estar atentos, porque como les dije hace un momento, los virus mutan, ¿no? Mutan con mucha facilidad. Esperemos que no resurja, si no va a ser siempre fatal, ¿no? Muchas veces causa la muerte la viruela. Las vesículas cutáneas de la viruela muestran una degeneración vacuolar con escasa degeneración hidrópica, ¿no? Presenta cuerpos de inclusión como toda infección viral, ¿okay? Son eosinófilos y estas inclusiones virales en la viruela se conoció con el nombre de cuerpo de Guarnieri, pero no son específicos para la enfermedad. Puede presentarse en otras enfermedades eruptivas. Ahora, también se van a desarrollar vesículas o ampollas no solamente en la piel, sino también en el paladar, en la faringe, en la tráquea y en el esófago. Ese era lo peligroso de la viruela, ¿no? Las ampollas no solamente estaban en la piel o las erupciones, sino también en órganos internos. Y en casos graves hay infección gástrica e intestinal, puede haber hepatitis y una nefritis intersticial, ¿okay? Esta es la clásica vista de una foto de un niño congolés, un niño del África, con la presencia de esta erupción por viruela. Observen que la erupción en la viruela es mucho más notoria que en el sarampión y en la rubiola, ¿no? En el sarampión y en la rubiola eran exantemas, ¿no? Se veían algunos puntos rojizos, pero en la viruela eran vesículas, ¿no? Como toda vesícula cargada de suero en su interior, pero causaban bastante escozor, que los que tenían esta lesión no dejaban de rascarse, ¿okay? Entonces, tenían estas erupciones. Por eso es que muchas personas se les nota en su cara, bueno, los que son de mi edad o un poco mayores que yo, si han tenido viruela, se les nota las huellas, porque al rascarse, ¿no?, se hacían heridas y quedaba la zona donde estaba la ampolla quedaba ligeramente hundida en la cara, ¿no? Y el común de la gente lo llamaba a estas personas que habían tenido viruela como borrado, ¿no? Así se les conocía, borrados, ¿no? Porque prácticamente en muchas ocasiones ya alteraba la faz, ¿no? Las facies, ¿eh? Era como si hubiesen borrado su cara, por eso lo llamaban así, ¿no? Era eso, el argot criollo en nuestro medio le llamó de esa forma, ¿no? Menos mal que ya no existe la enfermedad. Pero dentro de estos virus que pertenecen al herpes viridae, quedó el virus del herpes, ¿no? El virus del herpes, que es una infección de la varicela zoster, que causa varicela y causa herpes zoster. Varicela es un proceso también eruptivo muy parecido a la viruela, solo que no da tanta alteración, ¿no? Por eso se le llamó varicela, ¿okay? Y patológicamente podemos tener lesiones cutáneas, ¿no? En ambas enfermedades son idénticas, ¿okay? Ustedes han visto herpes. Esta es la vesícula de la varicela. También se forman vesículas en la piel. Todo esto es una ampolla, ¿okay? Cada vez que vean un epitelio que está discontinuo en su parte interna es porque es una vesícula, ¿no? Contiene líquido en su interior, ¿okay? Y ese líquido prácticamente borra todas las uniones
interepiteliales o intraepiteliales. Y acá tienen ustedes varicela y herpes zóster, son parientes en cierta forma, ¿no? Acá tienen la foto de un niño, ¿no?, en el cual prácticamente estuvo infectado por varicela zóster, ¿no? Lógico que le llegó por parte de la mamá, ¿no? Entonces, el niño no tiene por lo general un sistema inmunológico desarrollado, ¿no?, y desarrolla varicela, ¿okay? Pero el virus de la varicela se va a quedar en este niño en las células ganglionares. Las células ganglionares van a estar en el trayecto de los nervios periféricos, ¿no? Una vez que salen de la médula espinal, van a haber células ganglionares y ahí se queda el virus, ¿sí? Luego, conforme pasan los años, cuando el niño es adulto, se reactivan esos virus y se convierte en lo que es el herpes zóster, ¿sí? Y el herpes zóster por lo general sigue el trayecto de los nervios y por lo general afecta a nivel de los arcos costales. A través de los arcos costales existe el trayecto nervioso o no. Recuerden siempre que en nuestros arcos costales se indica siempre que si vas a hacer alguna punción, hazlo sobre el borde superior del arco costal, no en el borde inferior. ¿Por qué razón? Porque por ahí pasa algo. Claro, porque en el borde inferior están los vasos sanguíneos y los nervios, ¿no? En el borde superior no. Entonces por eso es que se aconseja de esa forma que siempre que se haga una función intrapulmonar o intrapleural se haga siempre en el reborde superior del arco costal, ¿no? Entonces el virus del herpes lesiona a los nervios que están en todo el transcurso del arco costal. Por eso es que la lesión del herpes se va a ver ahí, ¿no? Siempre en una forma longitudinal donde prácticamente discurre el nervio, ¿okay? Y causa un dolor sumamente intenso, ¿okay? Observen ustedes cómo es que adquiere el niño el virus del herpes, ¿no? Por transmisión a partir de la mamá, ¿okay? También vía transplacentaria, ¿okay? En la mamá puede causar una meningoencefalitis, una queratoconjuntivitis, ¿no?, gangliostomatitis o gingivoestomatitis, una meningitis aséptica, ¿no?, es decir, no bacteriana, ¿no?, sobre todo una meningitis viral, ¿eh? Y en el niño puede haber herpes neonatal con encefalitis, neumonía, necrosis hepática, suprarrenalitis, ¿eh? Entonces podemos tener esa infección que puede llegar al niño desde la mamá, ¿okay? Recuerden que también el herpes se ve con mayor frecuencia a nivel de la boca, ya sea en el surco labial o a nivel de los labios, ¿okay? Se ven como pequeñas ampollas. Y siempre se indica, ese es un herpes labial, ¿no? Y es un herpes zóster, ¿eh? También causa dolor y si se desarrolla más adentro en la mucosa, a veces el paciente o la paciente no pueden comer bien porque les causa más dolor el hecho de ingerir algún alimento, ¿no? Entonces, y acá tienen ustedes lo que son las alteraciones celulares por el virus del herpes, ¿okay? Observen, siempre todo lo que es virus presenta inclusiones. Son inclusiones virales que van a alterar el citoplasma y también en muchos casos alteran el núcleo,
¿no? En este caso hay alteración del citoplasma con esos halos claros alrededor del núcleo, o pueden alterar directamente al núcleo, ¿no? Eso es característico de los virus, ¿okay? Esas inclusiones virales se conocen en el caso del herpes como inclusiones de Cowdry tipo A. ¿Okay? Inclusiones de Cowdry tipo A. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿A qué hora nos reencontramos?